Veníamos hablando de la eutanasia. La Iglesia nos recomienda tener con los enfermos todos los cuidados debidos, ¿sí? Y esos cuidados no deben ser legítimamente interrumpidos. Los analgésicos para aliviar el sufrimiento, e incluso cuando el oxígeno le es necesario para que tenga una muerte más tranquila, pero ese oxígeno le va, dijéramos, como a abreviar sus días, ¿sí? Hacer la muerte, la agonía menos prolongada, pero de todas maneras va a morir, ¿ya? Porque ya es definitivo. Entonces, eso es lo que se llaman los cuidados paliativos, son permitidos. Ahí no se está aplicando la eutanasia, porque la intención no es quitarle la vida, sino producirle un alivio a sus sufrimientos, sabiendo que no podemos impedirle la muerte, para que no se confunda lo uno con lo otro, porque a veces algunas personas escrupulosas no se atreven a proporcionarle ningún alivio al enfermo, porque con eso le van a abreviar la vida y piensan que están cometiendo eutanasia. No. Entonces es tener en cuenta eso, porque la intención no es matarlo, la intención es aliviarle sus sufrimientos, y eso sí es permitido. La Iglesia lo considera como una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Es lo que dice, no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Ahora, una familia de bajos recursos que el enfermo, para ser curado, o la posibilidad de que no muera, está en someterlo a una cirugía altamente costosa y riesgosa, no están obligados. Primero, no tienen con qué. Segundo, no les garantiza nada. Entonces ellos no están obligados porque no tienen las posibilidades a eso. Y no pueden quedarse con cargo de conciencia porque ahí si lo hubiéramos operado por si no tenías con qué. O que hay que llevarlo a Estados Unidos si no hay con qué. Es que la única manera que se salve es que lo trasladen al hospital de Washington. Y si no hay con qué. Toca ahí mirar la voluntad de Dios, que porque no ha dado los recursos ni presenta otra posibilidad, pues su voluntad es que esa persona se le deje seguir el curso de la enfermedad con los remedios que están a la mano, con los médicos que están a la mano, ¿verdad? Y que él vaya determinando qué. Eso es lo que el catecismo dice. Tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados, o que van a hacer sufrir muchísimo al enfermo y ya no se justifica. Entonces eso ya no es eutanasia, ya eso está dentro de lo permitido en favor del enfermo. Otra cosa en la eutanasia es lo que se acostumbra en algunos países, y es eliminar a lo que el mundo llama desechables. De esto nos habla esta teología del rollo marín. Tampoco se puede matar a los locos o furiosos para que no hagan daño a otros, a no ser en legítima defensa ante una agresión. A la pregunta sobre si sería lícito por mandato de la autoridad pública
matar a los que sin haber cometido ningún crimen digno de muerte, sin embargo, por sus defectos psíquicos o físicos, no pueden aprovechar a la nación y más bien le son gravosos y se oponen a su vigor y fortaleza, contestó la Sagrada Congregación del Santo Oficio, negativamente por ser contrario al derecho natural y divino positivo. Lo mismo declaró con respecto a la esterilización del hombre o de la mujer con idéntica finalidad, que también está en moda hoy, la esterilización de la mujer y la esterilización del hombre. Vergonzosamente, en Colombia está un proyecto de ley, no sé si ya lo hicieron ley, en que el hombre, se le invita al hombre a la vasectomía, o sea, a la esterilización, y le ofrecen infinidad de garantías, becas al exterior, se le rebajan los impuestos, cantidad de beneficios al hombre que se haga la vasectomía, porque según eso, ¿sí?, es una forma de luchar por la salud del pueblo. Ni siquiera se dan cuenta de la torpeza que están diciendo. A esa altura están llegando nuestros gobiernos. Eso es pecado. La vasectomía es pecado, la esterilización de la mujer es pecado. Es como hacerse una mutilación. Ahorita las preguntas. El suicidio, no hay mucho que hablar. Hay una frase clave que lo dice todo. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida ante Dios porque somos administradores, no propietarios de esa vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella, no tenemos derecho a disponer de ella. Así como no estuvo en mí determinar ni dónde, ni cuándo, ni a qué horas iban a ser, no está en mí el determinar ni dónde, ni cuándo, ni cómo voy a morir. Eso es de Dios. Somos administradores. Y esto nos lleva a mantener una actitud serena frente a la muerte, serena. Saber que nos va a llegar y Dios sabe cómo, cuándo, e irnos abandonando a ese modo de Dios, como nos va a pasar de esta vida terrena a la otra. Ni precipitarla, ni llenarnos de angustia por evitarla, ¿no? Y mirando eso ya como algo normal dentro de nosotros. El suicidio, fuera que contradice esa inclinación natural a conservar la vida, es gravemente contrario al amor. ¿Cuál es el amor que yo debo tener a mí mismo? Amaos los unos, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Cuál es el amor que yo debo tener a mí mismo mandado por Dios? Dios me creó para el cielo. Dios me hizo hijo de Él. ¿Qué debo amar yo en mí? Ese proyecto que Dios labró en mí de llegar al cielo, de ser plenamente feliz en Él, de alcanzar el grado de gloria para el cual Él me creó. Ese es el amor que yo debo tener por mí. Y ese amor por mí, de evitarme la condenación eterna, que es lo peor que le puede pasar a un ser. Ese amor que debo tenerme, que Dios me manda que me tenga,
es el que me debe impedir el suicidio. Esté en el problema que esté. Ningún problema me va a causar un sufrimiento mayor que el infierno. Entonces, pensar en eso, ¿no? Es contrario al amor de Dios y al amor del prójimo, porque un papá se mata porque quedó sin trabajo, y los hijos y la esposa no piensa en ellos, es un egoísta. Por no afrontar una situación, se quita la vida. Si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere la gravedad de escándalo. Dígame qué escándalo no produce un padre de familia que se suicida frente a sus hijos. O sea, es doble pecado. Entonces dolorosamente hay países en donde el suicidio entre niños y jóvenes está aumentando. ¿Pero por qué? ¿Hasta dónde ese suicidio es consecuencia del escándalo que se les ha dado? Cuando los adultos se suicidan, entonces ellos van viendo eso y lo encuentran como una solución o una forma de evadir lo que estén sufriendo o por lo que estén pasando o llamar la atención. ¿Cuántos jóvenes se suicidan por llamar la atención? Entonces, es falta de un aprecio por la vida y de un saber para qué fuimos creados. Los trastornos psíquicos, la angustia o el temor a la prueba, el temor al sufrimiento o a la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Nunca nosotros debemos dudar o poner en duda la salvación eterna del que se suicida. Debemos confiar en la misericordia de Dios que les facilitó en esa espía, ¿no? La última espía de amor, quien en el momento de su muerte les facilitó las gracias necesarias, por lo menos para que obtuvieran el arrepentimiento y pudieran salvarse. Por eso la Iglesia igual los acoge con misericordia y los familiares o conocidos siempre confiar en esa misericordia de Dios y orar por ellos, porque lo necesitan mucho. Una segunda parte del catecismo nos habla del respeto a la dignidad. Entre las cosas que recordemos que es la dignidad, ¿de dónde brota la dignidad del hombre? Lo dice el numeral número 27 del catecismo, creo que es ese. La más alta dignidad del hombre está la vocación del hombre a la comunión con Dios. Ahí radica la dignidad del hombre. El hombre ha sido llamado para vivir en íntima unión con Dios. Nos lo repetía este quinto mandamiento cuando nos dice que desde su concepción el hombre está en una estrecha relación con Dios. Todo ser, todo semejante, todo ser humano para mí debe significar eso, ¿sí? Alguien que está en Dios, que fue creado por Dios, que está en Él y ha sido llamado para vivir eternamente unido a Él. De ahí debe brotar todo el respeto, el amor, la consideración, la ayuda para el prójimo. ¿Qué actitudes atentan contra este respeto a la dignidad y que están incluidas en este quinto mandamiento? El escándalo. ¿Qué es el escándalo? Es toda actitud o comportamiento que induzca a otro a hacer el mal. Y miren como dice el catecismo,
El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. Por eso es grave. Y esto casi no se mira, sobre todo en los hogares. Un mal comportamiento del papá, de la mamá, del hermano mayor, que induzca a los otros a hacer el mal por su mal ejemplo, por sus injusticias, ya provoca un escándalo. A veces nos parece que el escándalo es hacer mucha bulla, ¿no? El escándalo es toda actitud o comportamiento que lleve a otro a hacer el mal, de manera directa o indirecta. Ahí no va. Cuando el escándalo tiene una gravedad particular, o sea, aumenta su gravedad, depende de la autoridad que tiene quien lo provoca o de la debilidad de quienes lo padecen. Por eso dice el Señor, ay de que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí. Más les vale que le cuelguen el cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. El daño a los niños inocentes. Eso ante Dios es abominable, se revierte enseguida. Imaginémonos la educación sexual que se está dando ahora, que ya se está imponiendo en las escuelas el que se le enseña a los niños el género y se les haga ver como normal las conductas homosexuales y las uniones homosexuales. Ya es, en muchos países ya se está imponiendo en las escuelas ese tipo de enseñanza. Y enseñarle a los niños que ellos tienen libertad para escoger su género. El sexo se los da el cuerpo, el género lo escogen ellos. Eso es un escándalo. Eso es dañar la conciencia y el alma de los niños. Más ahora la adopción de niños por homosexuales. Entonces todo eso está dentro de esto. Bueno. El escándalo es grave cuando es causado por quienes por naturaleza o por función están obligados a enseñar y educar a los otros. Jesús se lo reprocha a los escribas y fariseos. Puede ser provocado por la ley, ya está provocado, tantas leyes impías, por las instituciones, por la moda o por la opinión. La televisión. ¿Cuánto escándalo no está produciendo la televisión? Las modas de ahora. Y ahí los padres, sobre todo las madres, tienen una gran responsabilidad con los hijos pequeños. Frente a la televisión, frente a la moda, frente a las escuelas. Dice el numeral 2286, se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos. Es un discurso de Pío XII.
Aquí ejemplos tenemos en este momento por montones. Lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, de los educadores que exasperan a sus alumnos, o de los que manipulando la opinión pública la desvían de los valores morales. Los periodistas, por ejemplo. El manejo de la información a través de la prensa o de la radio o de la televisión. El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Es imposible que no vengan escándalos, dijo Jesús, pero hay de aquel por los que viene, por quien viene. El respeto a la salud está dentro de esta dignidad, el respeto a la dignidad. El cuidado de la salud es un deber. Pero el promover el culto del cuerpo, como se está dando en estos tiempos, sacrificar todo a él e idolatrar la perfección física, el éxito deportivo, eso es opuesto a la moral cristiana. Esos son rezagos del paganismo. Esa concepción de culto al cuerpo puede conducir a la perversión de las relaciones humanas. Hoy es otro de los males que padece el mundo. ¿A cuántos sacrificios no se someten por una cirugía estética de cualquier parte del cuerpo? Pero no somos capaces de cumplir el ayuno los 2 días que lo manda la iglesia, ni siquiera de cumplir con el ayuno eucarístico. Pero se someten a cualquier sacrificio por la belleza del cuerpo. ¿Cuánta gente se puede gastar 1 hora en un gimnasio, pero no tiene tiempo para leer el catecismo? Es que no le queda tiempo. Es que no tengo tiempo, materialmente no tengo tiempo. Pero sí te queda 1 hora en un gimnasio. Y no falta, ¿no? Y así hay cantidad de cosas de ese culto al cuerpo. Y es que el mundo, no olvidemos que el mundo es uno de los enemigos del alma, es muy astuto. La salud, tienes que cuidar por tu salud y tu salud y tu salud. Pero es un sofisma para poder llevarnos a este culto del cuerpo. Es que se puede cuidar la salud sin dedicarle todo al cuerpo, ¿no? No hay necesidad de tanta cosa para guardar la salud. La templanza nos lleva a evitar todo exceso, en el comer, en el beber, en el tabaco, en las medicinas. Ya de esto habíamos hablado, los que por embriaguez o ponen en peligro la seguridad de los demás, pues son culpables. Y si se produce el accidente, pues doblemente culpables, también son homicidas. El uso de la droga, la producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas. Es que produce escándalo. Fuera de eso, atentan indirectamente contra la vida de los demás. Ahora esto de la investigación científica, que también está muy en moda en cuanto al respeto a la persona. La Iglesia no se opone a la investigación científica o a los experimentos científicos siempre que puedan contribuir a la curación de enfermedades, a mejorar
la salud pública, las condiciones de los seres humanos, nunca se opone. ¿Qué es lo que la Iglesia censura? Porque el Papa lo dice cada rato, la ciencia y la técnica son participación de la sabiduría de Dios. En esas profesiones que están al servicio del hombre para promover su desarrollo. Deben estar ordenadas al hombre, no contra el hombre. Es en la persona donde encuentra todo su valor. ¿Cuándo la Iglesia lo censura? Cuando son contrarios a la dignidad de las personas y a la ley moral. Ejemplo, un experimento en el ser humano no es moralmente legítimo si hace correr riesgos desproporcionados o evitables a la vida o a la integridad física o psíquica del sujeto. La experimentación en seres humanos no es conforme a la dignidad de la persona si se hace sin el consentimiento consciente del sujeto o quien tiene derecho sobre él. Esto porque hay muchos laboratorios, inventan una medicina y han llevado a experimentarla a los lugares más pobres, a ver qué reacción provoca en las personas. No se puede. Tienen que experimentarlo en animales. Y si van a experimentarlo en alguna persona, tiene que ser sin mucho riesgo. Por ejemplo, tengo últimamente un caso, crearon una medicina para mejorar o contrarrestar el cáncer de mama, ¿no? En lo posible todos los problemas que se causa. Ya lo habían experimentado en animales, necesitaban experimentarlo en personas. Tomaron algunas de las personas que por un cáncer de mama estaban ya en su fase terminal para ver las reacciones. Entonces les piden permiso a las personas, o sea, ya esas personas ya no tienen cura, ¿no? Ya van en la evolución última de su enfermedad. El médico les pide permiso. Si ellas aceptan, entonces les hace el tratamiento y va observando las reacciones. Eso no las va a perjudicar en nada. Puede mejorar su enfermedad. Entonces, esos experimentos son permitidos y es lo que el catecismo dice aquí. Siempre y cuando el paciente lo permita y estén muy bien calculadas las consecuencias, ¿no? Que ya se haya sido experimentada en otros animales y de otras maneras que no vayan a perjudicar totalmente al hombre, que no sea la primera experimentación eso. Igual como el trasplante de órganos, ¿no? Alguno tiene que ser el primero, pero ya debe haberse hecho toda una práctica que garantice que sí se puede hacer en seres humanos con buenos resultados. Sobre el trasplante de órganos es conforme a la ley moral. Si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario. Ejemplo, no está permitido que tú des un ojo para otra persona y tú te quedes sin un ojo. No, eso no está permitido. Tú puedes dar un riñón. Si el otro está tan saludable que perfectamente puede seguir realizando
su operación dentro de tu organismo sin causarte ningún problema. Eso sí puedes. Pero no se puede dar un órgano que te perjudique tanto que el perjuicio sea superior al bien que vas a proporcionar. Entonces, eso no es permitido. Donar los órganos antes de morir, autorizar la donación de órganos antes de morir para que cuando tú mueras puedan utilizar, eso sí está bien y lo permite la Iglesia. El riesgo, y sobre eso habló el Papa alguna vez, les dijo a los médicos, mucho cuidado con esto, ¿por qué? Lo que es la ambición, ¿no? El egoísmo. Porque se estaban presentando casos de que esta persona donó sus órganos y tiene una enfermedad grave o llegó en un accidente muy grave, pues como donó órganos y estamos esperando un donante de pulmón o de corazón y no sirve, entonces no lo salvan para poder aprovechar sus órganos para otros que están en turno. Entonces empezó a dar un tráfico de órganos muy delicado. Entonces en eso el Papa tuvo que hablar fuerte. No sé si el año pasado o antepasado se pronunció sobre esto. Porque es lo que ocurre siempre, el egoísmo y la ambición van dañando todas las cosas. Es inadmisible si el donante o sus familiares no han dado el consentimiento. A quien no ha cedido sus órganos no se le deben quitar. No se puede admitir la mutilación que deja inválido o provoca directamente la muerte, aunque se haga para retrasar la muerte de otras personas, lo que ya hablamos, que también se está dando. Necesitan un riñón, entonces cogen a una persona y le hacen la operación en un monte, y cuando la persona despierta ya resulta que le quitaron un pulmón o que le quitaron un riñón porque lo necesitaban para otra persona, se lo quitan a la fuerza, eso es pecado. No sé, aquí en otros países se estaba dando. Los secuestros, las extorsiones, las torturas, el terrorismo, todo eso está prohibido. La tortura física o moral para arrancar confesiones o para castigar al culpable o para intimidar a los que se oponen es contraria al respeto a la persona. Y a la dignidad, por supuesto. Se exceptúan los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico. Serían cuestiones psiquiátricas, ¿no? Las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. Ya hablábamos de la esterilización del hombre o de la mujer, o cuando a los niños, tienen una voz muy bonita y para conservarles esa voz, entonces les impiden su desarrollo normal y los esterilizan para conservarles la voz. O el caso de los eunucos antiguamente, que los hacían eunucos para que pudieran estar al servicio del rey sin peligro de que se enamoraran de las concubinas del rey. Eso que se usó en el tiempo no es permitido. Yo supe de un artista, un niño de raza negra, no sé si lo conocieron en la televisión. A él le hicieron esto para conservarlo niño y poder mantenerlo en su papel todo el tiempo.
Entonces son cosas inmorales. El numeral 2298 se pronuncia sobre la tortura. Dice que la Iglesia en un tiempo la permitió. No se pronunció contra ella e incluso la utilizó ella. Pero la misma Iglesia hoy nos dice que eso no es lícito, no se puede hacer. Es preciso esforzarse por su abolición y orar por las víctimas y sus verdugos. En el tiempo de la Inquisición, por ejemplo, se emplearon esas medidas, pero hoy la Iglesia reconoce que no estuvo bien y que eso es inadmisible. El respeto a los muertos. A los moribundos se han de prestar todas las atenciones para que vivan sus últimos momentos en dignidad y paz. Deben ser ayudados por la oración de sus parientes. Los parientes deben cuidar que reciban los últimos sacramentos. Cuando se aplique la unción de los enfermos a un enfermo, la familia debe estar presente. Que a veces mandan a llamar al sacerdote y quien lo atiende es la enfermera o la persona encargada de la casa, pero la familia no está, no, y la Iglesia pide que esté presente la familia. Eso es un deber. Los cuerpos del difunto deben ser tratados con respeto, de acuerdo a la dignidad que ellos encierran de haber sido templos del Espíritu Santo. No olvidemos que es una obra de misericordia, ¿sí? Enterrar a los muertos. La Iglesia permite la autopsia cuando hay razones de orden legal o investigación científica. Permite la incineración, cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. La incineración se empezó a recomendar por cuestiones de espacio, pero no es lo mejor. Pero si se hace la incineración, las cenizas, y eso lo dice la Iglesia, con las cenizas se debe actuar como se actúa con el cadáver, darle cristiana sepultura, porque está muy en moda guardarlas en la casa, tirarlas en el río o al mar, o el difunto dice que mis cenizas las riegan en tal camino. No, es como si tienes un cadáver en ceniza, sencillamente hay que enterrarlo, hay que darle cristiana sepultura. Si con una parte del cuerpo, la amputación de una pierna, de un brazo, es tan delicado y hay que sepultarlo como sepultas tú a un cadáver, cuanto más las cenizas de un cadáver hecho cenizas. Esto lo digo porque está tan metido en el mundo y entre los cristianos, y como ya hay películas que presentan lo más normal esto como algo tan romántico. Como nos conocimos en el puente tal, entonces mis cenizas que caigan junto con él en el puente tal. No. Bueno, entonces esto, para que no nos dejemos pues influenciar por esas cosas, porque es que están bombardeando por todas partes.
de lo último que ya habla el catecismo es sobre la paz y muy concretamente sobre la guerra. Nos recuerda el precepto, no matarás. Nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio. Pide la paz del corazón. Recordemos que la paz es la unificación de la voluntad, es el fruto de esa unificación de la voluntad del hombre con la voluntad de Dios, pero primero tiene que darse en el corazón y empezar por cosas pequeñitas. El yo ya no mirar a aquel que me contestó feo como que me estuviera ofendiendo a mí, no. Dios permitió que me contestara así para que yo aprenda a ser más humilde o más paciente o más misericordioso. O lo que decía David, déjenlo que me insulten, que eso lo merezco por mis pecados. Ahí empieza a brotar la paz, o sea, ir viendo en todas esas reacciones que en un momento dado pudieron provocar en nosotros resentimiento, ira, deseo de venganza, rencor. Lo contrario, ¿no? Misericordia, compasión, humildad, lo merezco. Si Dios permitió que esto sucediera, es para bien mío. Tal vez necesito ejercitarme en la paciencia o en el perdón o en la compasión o en la comprensión. Bueno, pero cuando hay esa unidad con la voluntad de Dios, brota esto. Cuando no estoy unificado a la voluntad de Dios, sino que es mi voluntad humana, que quiere exigir para sí misma derechos que no tiene, entonces brota lo otro, resentimiento, rencor, venganza. Por eso la paz tiene que estar primero en el corazón. Porque si no hay paz en el corazón, viene la cólera. ¿Qué es la cólera? Un deseo de venganza. Como me hizo tal cosa que no me gustó, entonces voy a buscar devolverle ese mal con otro mal. Ese otro mal puede ser la crítica, puede ser la difamación, puede ser un golpe igual al que me dio. Lo que la Iglesia permite es la corrección, pero la corrección sin ira, porque cuando corriges con ira puedes incurrir en la venganza, y eso puede pasar entre los padres y los hijos, perfectamente. Me la hiciste, me la pagas. Y de pronto ahí no hay corrección sino venganza. Entonces hay que purificar eso. Es corregirlos para que mejoren su comportamiento, no castigarlos como un desquite. Todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Eso es palabra de Dios, ¿no? En Mateo 5:22. El odio voluntario es contrario a la caridad. Es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. Amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. La paz no es solo ausencia de guerra. Como dice, la paz es la tranquilidad del orden, dice San Agustín, es obra de la justicia y efecto de la caridad. Si no hay justicia, si no hay caridad, si no hay orden, no puede haber paz. ¿Podrá haber paz en nuestros países con estas leyes impías? No puede haber paz. La paz es fruto e imagen de Cristo, príncipe de la paz.
Entonces, la guerra. ¿Qué dice la Iglesia sobre la guerra? Que es una pregunta que constantemente surge. El quinto mandamiento condena la destrucción de toda vida humana de manera voluntaria. La guerra en sí misma ocasiona muchos males. La guerra ocasiona muchas injusticias. Por eso la Iglesia nos invita constantemente a orar y a actuar para que la bondad de Dios nos libre de la servidumbre de la guerra. Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Eso es lo que la Iglesia pide. Ahora, el riesgo de la guerra siempre va a existir. Pero ¿qué dice la Iglesia? Una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se puede negar a las naciones el derecho a la legítima defensa. Pero mire las condiciones que pone la Iglesia. Se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. ¿Cuáles son? Primero, que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Vamos pensando en la guerra de Irak y las guerras que están. Que realmente haya una legítima defensa y que haya sido obligada. O sea, que se hayan hecho todo por evitar la guerra y te obligaron pues a defenderte, no a atacar, a defenderte. Daño duradero, grave y cierto, no inventado. Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Que se reúnan las condiciones serias de éxito. Que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. Las armas biológicas, las armas nucleares, son un peligro ahorita en una guerra. Esto es lo que la Iglesia considera para que se dé una guerra justa, que ahora ninguna de las que hay las han cumplido. En un caso de esto, pues los poderes públicos tienen la obligación de exigir a los ciudadanos su participación en eso, ¿no? Para la defensa nacional. Ahora, el que va a una guerra, un soldado que es llevado a la guerra por obligación, si se lo ponen en condiciones por el papel que le toca realizar de matar, él ahí no está pecando, ¿sí? El numeral 2311 dice algo muy importante. Los poderes públicos atenderán equitativamente al caso de quienes por motivos de conciencia rehúsan el empleo de las armas. Estos siguen obligados a servir de otra forma a la comunidad humana. Van como médicos, como auxiliares, pero no van con las armas. Y es un derecho. El numeral siguiente también es bien importante, el numeral 2312. La Iglesia y la razón humana declaran la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. Una vez estallada desgraciadamente la guerra, no todo es lícito entre los contendientes. No es que
porque estabas en la guerra puedes matar por matar, no. Tu deber es defender, no matar. No atacar, es defender. ¿Ya? Ese es el principio moral, defender, legítima defensa. La guerra es por legítima defensa. Entonces, vas a defender, no a atacar. Lo que resulte de esa legítima defensa es lo moralmente válido. Por eso este numeral aquí. ¿Cuál fue el pecado de David? Uno de los pecados, ese. Poner a su rival en primera fila porque sabía que ahí lo iban a matar. Y efectivamente murió. Es preciso respetar y tratar con humanidad a los no combatientes, a los soldados heridos y a los prisioneros, así sean enemigos. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales son crímenes. Una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella. Y aquí hay algo importante. El exterminio de un pueblo o de una minoría étnica deben ser condenados como un pecado mortal. Ahí tenemos la guerra de Hitler, ¿no?, contra los judíos. Existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan genocidios. Toda acción bélica que tiende indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de amplias regiones con sus habitantes es un crimen contra Dios y contra el hombre mismo que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. Es el riesgo de las guerras de ahora, con las bombas, con las armas científicas, atómicas, biológicas o químicas. Tiran a una ciudad 2, 3 bombas y ¿cuántos mueren? ¿Cuántos inocentes mueren? La acumulación de armas, que para muchos países es una forma de, dijéramos, como de crearse una seguridad, ¿sí?, o una defensa, no es bueno. O sea, no es aprobado, no es moralmente admisible. O sea, acumular armas, ¿para qué? Cuando esa plata puede estarse utilizando, ese dinero puede estarse utilizando en salud, en educación, en desarrollo del pueblo. Esa inversión de riquezas en la fabricación de armas impide la ayuda a los pueblos indigentes, obstaculiza su desarrollo. La producción y el comercio de armas atañen al bien común y de la comunidad internacional. Las autoridades tienen el derecho y el deber de regularlas, lo que le ha pasado a Estados Unidos. Y Dios habla muy claro. Ahora con esto que ocurrió en la Universidad de Virginia, es un grito de Dios, porque en Estados Unidos está el libre comercio de armas. Allá cualquiera puede tener armas. No exigen mayor cosa para vender armas, pues a ese muchacho se las vendieron, a menores de edad. Conozco de un caso de menores de edad comprando armas, y la tienda se las vendió. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el lugar donde más muertes masivas se han dado por las armas? En Estados Unidos. Víctimas de su propio invento. No han cumplido con la voluntad de Dios. No han regulado eso. Entonces ellos mismos sufren las consecuencias de su propio desorden.
Y todas esas injusticias de todo tipo, de orden social, de orden civil, entre las naciones, es lo que está provocando hoy esa falta de paz. Muy importante como termina: en la medida en que los hombres son pecadores, les amenaza y les amenazará hasta la vida del Cristo el peligro de guerra. En la medida en que unidos por la caridad superan el pecado, se superan también las violencias hasta que se cumpla la palabra: de sus espadas forjarán arados y de sus lanzas podaderas. Ninguna nación levantará ya más la espada contra otra y no se adiestrarán más para el combate. Cuando se combata el pecado, mientras no se combata el pecado, habrá injusticia, guerras y todo lo que ya nosotros sabemos y estamos presenciando en nuestros países. Hay en el volumen 4 un texto con el que quiero que terminemos esta reflexión del catecismo, que es una conclusión, ¿no? ¿De por qué? Porque hoy el quinto mandamiento está pisoteado, totalmente pisoteado. Que, digamos, ¿cuáles de las leyes modernas por las que se está luchando está a favor de la verdad o del bien? Ninguna. Dice: encontrándome fuera de mí misma, es del capítulo 179 del volumen 4, de febrero 23 de 1903. Encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado cerca de un jardín que parecía que fuera la iglesia, cerca del cual estaban personas que maquinaban un atentado a la iglesia y al Papa, y en medio de estos estaba nuestro Señor crucificado, pero sin cabeza. ¿Quién puede decir la pena y el horror que daba ver su santísimo cuerpo en aquel estado? Y comprendía que los hombres no quieren a Jesucristo por su cabeza. Y como la Iglesia lo representa sobre esta tierra, por eso buscan destruir a aquel que hace su vez. La burla pública que le hicieron al Papa hace poco, ¿no? Un cantante en Italia. Por retrógrado. Porque no aprueba el aborto, porque no aprueba las uniones homosexuales, bueno. Después me he encontrado en otro lugar en el cual estaban otras personas que me preguntaban: ¿qué dices tú de la iglesia? Y yo, sintiendo una luz en la mente, he dicho: la iglesia será siempre iglesia. A lo más podrá lavarse en su propia sangre, pero este lavado la volverá más bella y gloriosa. Yo creo que estos tiempos están llegando. Las noticias que nos llegan, ahora las que no nos llegan, sabemos que el arzobispo de Italia está amenazado de muerte porque se opuso a la ley de uniones homosexuales en Italia. Hay otro obispo amenazado. En Armenia, Colombia, metieron un obispo a la cárcel porque echó a un seminarista que era ladrón y homosexual. Entonces le pusieron una tutela y lo metieron a la cárcel. O sea, esto se está dando. Porque ahorita lo malo es hacer respetar la ley de Dios. Ellos, al oír esto, han dicho: es falso, llamemos a nuestro Dios y veamos qué cosa dice. Entonces ha salido un hombre que superaba a todos en altura, con corona en la cabeza, y ha dicho: la iglesia será destruida. No existirán funciones públicas, a lo más alguna escondida, y la Virgen no será más reconocida. Fíjense, no existirán funciones públicas. Vendrá una persecución, todo será en catacumbas. Yo, al oír esto, he dicho: ¿y quién eres tú que te atreves a decir esto? ¿No eres tú acaso aquella serpiente condenada por Dios a arrastrarse por la tierra? Y ahora te atreves a tanto que haces creer que eres rey, engañando a las gentes. Te ordeno que te hagas conocer por lo que eres.
Mientras esto decía, de alto se ha hecho bajo, ha tomado la forma de serpiente y provocando un relámpago se ha precipitado y yo me he encontrado en mí misma. Entonces, lo que está sucediendo hoy. No es más. Bueno, terminemos aquí nuestra reflexión sobre este quinto mandamiento. Por lo menos que nuestra vida interior sea una fuerza para el mundo, una luz para ellos que están en tinieblas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.